Hola, después de tiempo, del último video fue en febrero, estamos en septiembre, ya 7 meses. No soy muy fan de hacer videos, la verdad, pero últimamente me han estado mandando así algunos, bueno, es que haya sido muchos, ¿no? Pero sí, algunos cuantos, algunos mensajes ahí por el DM, preguntándome sobre estos temas de la depresión, la angustia, y algo que sale siempre, siempre en la conversación, incluso en los comentarios de las redes sociales, es el término salud mental. Falta salud mental. Bueno, usando el sentido común, pues evidente, ¿no? Falta salud mental. Pero a lo que quiero plantear, no desde un punto, no desde un lugar de enunciación de saber experto, porque eso no, para nada, no soy experto, pero sí más para dialectizar, entrar en cierta eh, movimiento de ideas. ¿Realmente existe la salud mental? Es lo que pregunto. No en el Perú, sino en el mundo. ¿Cómo cataloga la OMS la salud mental? Como la promoción del bienestar y prevención de los trastornos mentales. Igual, nuevamente, usando el sentido común, dice, ah, bueno, suena bonito eso, ¿no? Pero las personas que estamos familiarizados con este tema de la subjetividad de sus fenómenos, los fenómenos de la mente, de la psique, pues si analizamos a detalle, esta promoción del bienestar y prevención de los trastornos mentales cae como en un limbo, crea una niebla epistémica, ¿no? Sobre una metodología del saber, sobre estos temas de sufrimiento de la mente, del alma, como quieran verlo. Ya que el bienestar, o sea, el toque bienestar físico, ¿cómo se cataloga en el sentido común bienestar físico? Alguien pues saludable, con un cuerpo relativamente trabajado, y si es que lo llevamos a un bienestar mental también, el pensamiento positivo, estar siempre feliz, sonriente, no pienses mucho. Y no es así, pues. Eso cae en una suerte de higienismo, ¿no? Y lo peor de eso es que eso se pretende científico. Y al caer en eso, pues, todo el conocimiento científico tiene que ser evaluación y medición, y todo lo que se salga de esos parámetros de la evaluación y la medición, las estadísticas y todo, eh, lo que sea ajeno a eso ya está pues estigmatizado. Nos guste o no nos guste, estamos siempre en una ideología. La ideología no tiene nada que ver con centrarse en ideas de izquierda, la ideología es todo en lo que estamos. Por ejemplo, el término, gestiona tus emociones, la gestión de la ansiedad. Eso ya es una ideología, porque la gestión es un término económico. La gestión y alta dirección es una facultad, no sé, de una universidad. La gestión tiene que ver con la administración, y todo lo que tiene que ver con la administración, por definición, es maximizar utilidades y minimizar costos. Eso, llevarlo a un plano mental del estudio de la mente, de la subjetividad, pues ya mina, ya eso hace que el terreno en que se mueva, en que se estudie, sea un terreno pues minado, incluso peligroso. Así que, bueno, estamos de lleno en la idea de la producción del homo economicus, ¿no? Quien no produce, quien no está ahí trabajando, pues ya al ostracismo, totalmente relegado de la sociedad. Se rechaza el debate del síntoma. Ya. Bueno, y también las personas mismas consideran a su síntoma como algo a extirpar, botarlo, eliminarlo, y no quieren saber absolutamente nada de eso. Y algo que se tiene que llevar al estudio de estas cuestiones mentales es el síntoma. El síntoma no es solamente, o sea, como por ejemplo un tema orgánico,
me duele el hombro, ya, tengo el dolor, por favor, al médico, se le dice, ayúdeme, recétame una pomada, unos, no sé, unos analgésicos para que esto. Ya, igual pasa con la mente. Tengo unas ideas que me pasan de vuelta, tengo angustia, ansiedad, depresión, fobias, etcétera. Ayúdeme a descartar eso. Y nosotros mismos caemos en esa ideología, pues, ¿no? De no querer nada no querer saber nada sobre el síntoma. Y eso, pues, también está en en el discurso científico actual, que más que científico es cientificista, porque, ok, voy ahorita también dar algunos ejemplos para darle más fuerza a lo que estoy comentando. Hay científicos que sí se la toman en serio su labor, la esencia de la ciencia, pero lo que está dominando en estos momentos es la ciencia localizacionista. Si se observa en una resonancia, si se observa, no sé, pues en ciertos fenómenos neuronales, allá, entonces ahí está el problema. Lo cual, pues, es mentira. Por ejemplo, no solamente me voy a centrar, mi campo es el psicoanálisis, pero, por ejemplo, este libro es muy bueno, lo recomiendo, escrito por un psicólogo cognitivo, Paul Bloom, de la Universidad de Yale. Acá dedica un párrafo sobre todo esta manía de localizacionar, ¿no? Todo fenómeno mental de la conciencia o subjetivo tiene que tener su correlato en el cerebro. Y dice, actualmente mucha gente solo considera seriamente las evidencias sobre nuestra salud mental si se le muestran bonitas imágenes de un escáner cerebral. Hay una obsesión particular con la localización, como si saber dónde está alguna cosa en el cerebro fuera la clave para explicar. Me encuentro con esto cuando doy conferencias. La pregunta que más miedo me da es ¿en qué parte del cerebro ocurre? Para algunos, esto significa que tengo que decir alguna cosa específica sobre el cerebro. Esta suposición refleja una seria confusión sobre la mente y cómo estudiarla. Me parece muy sincero viniendo de un psicólogo cognitivo. Chévere. Otro tema sobre qué acercamiento se le da actualmente, en el primer mundo incluso, a los síntomas. Voy a compartir una noticia que salió en la BBC, me pareció muy interesante. Unos segundos. A ver. Copiar. Compartir. Dirección del sitio web. Y ahí sale. A ver. Mi doctor confundió mi trastorno obsesivo compulsivo con pedofilia. Para hacerla resumida, es un hombre que, el caso trata de un hombre que estaba pasando por una separación, un divorcio, evidentemente estaba transitando un duelo, pero después pudo más o menos empezar a rehacer su vida y se emparejó con una mujer, con una nueva pareja, y en el momento en que estaban teniendo relaciones, vio una foto de su hijo. Y pum, en pleno coito, ver la foto de su hijo, pensó en su hijo y entró en angustia. Y como mucha gente, quizás eso, bueno, ya, en fin. Pero para una estructura neurótica obsesiva, basta así un golpecito para crear una avalancha, ¿no? A eso Freud lo llamó la economía de la psique. Como algo, es así, pues, ¿no? Como haciendo una pequeña inversión, entre comillas, se genera una utilidad. Bueno, acá la utilidad, la maximización es del goce, ¿no? Del goce de la pulsión. Bueno, la cosa que la pasó muy mal este hombre, muy mal. Bueno, para quienes estamos familiarizados con la neurosis obsesiva, sabemos que no. Los pensamientos que vienen a nuestra mente nos puede pasar de vuelta muchas veces. Pensamientos de todo tipo. Es por eso que a veces cuando escucho a
expertos, pensamientos basura, no, descartes, no le das caso, no, ok, ya pueden ser basura en el sentido de que no te sirvan, pero por algo están ahí presentes. Ya, la cosa que este tipo se pasó de vuelta después y fue a Londres. Ese es un caso en Londres, primer mundo. Fue a un psiquiatra, le comentó esto, lo que ya he comentado, y el psiquiatra en vez de hacer un acercamiento, cuestionar, hacerle hablar ese síntoma obsesivo, pues prácticamente lo puso como un pedófilo, un potencial peligro para su hijo, y la cosa que este hombre entró pues en un calvario. Eh, Perdió su trabajo, eh, le prohibieron ver a su hijo, cuando realmente si algo enseña el psicoanálisis sobre la neurosis obsesiva es que los pensamientos así más angustiantes no quiere decir que lo van a realizar. Pero bueno, por eso digo, salud mental en el primer mundo. Sobre otro punto, sobre los síntomas, que se pierde el estudio del síntoma. Otra noticia. Acá tengo que compartir otra dirección. 2 segundos. El holandés que quiere revolucionar la salud mental es mucho más que tratar síntomas, evidentemente. Si algo enseña el psicoanálisis es eso. Freud, como médico, neurólogo, se dio cuenta que las parálisis, los cuerpos paralizados, las cegueras, no respondían a un tema orgánico, sino a un tema psíquico. Fue valiente Freud, porque dejó su campo de saber para inventar el psicoanálisis. Durante los últimos años, Van Oss se ha convertido en uno de los grandes críticos de los principios de la psiquiatría moderna. Su propuesta pasa por volver a centrarse en el paciente. Hace un par de años, un editorial publicado en el British Medical Journal por el doctor Jim Van Oss cayó como una bomba en el mundo de la psiquiatría. Su título, La esquizofrenia no existe, no dejaba lugar a dudas. Según el director de los servicios psiquiátricos, o sea, no es cualquiera, del Centro Médico de la Universidad de Maastricht, es necesario acabar de una vez por todas con dicha dañina etiqueta y sustituirla por el síndrome del espectro de psicosis, similar a la manera de catalogar el autismo. Es interesante porque hace poco ha habido un estudio donde ya se descarta la correlación entre la serotonina, el tema orgánico, genético, químico con la depresión, y ya están los psiquiatras, ¿eh? No son cualquiera, los psiquiatras, los comprometidos con su campo, que la depresión no es una enfermedad, sino una experiencia. Y bueno, y este médico psiquiatra no es cualquiera, uno de los investigadores más citados del mundo y miembro de la Real Academia Holandesa de la Ciencia. Está promoviendo desde los Países Bajos una reforma gradual de los sistemas de salud mental a través de diversos proyectos piloto, en la que intenta renovar el tratamiento de la psicosis y de la depresión a partir de un enfoque centrado en el paciente. El fin último ya no es suprimir síntomas, sino mejorar la resiliencia del paciente. Una perspectiva que cuestiona el común enfoque biológico, que en su opinión crea etiquetas estigmatizadoras y se olvida de enseñar al usuario a reinventar su vida y a aprender a convivir con su situación. Acá, por ejemplo, ¿qué es lo que dice? En Holanda hemos montado experimentos piloto porque no puedes cambiar un sistema entero así como así. Tenemos 10 proyectos basados en el principio de comunidad, trabajando con usuarios como si fuesen profesionales y promoviendo otros valores psiquiátricos. Eso es muy difícil. El problema es el conocimiento profesional. Mira, esto es súper importante, que dice que lo que es necesario es el tratamiento técnico. Ahora sabemos a través de los meta-análisis de la literatura científica que gran parte de lo que marca la diferencia no son los ingredientes técnicos de los tratamientos, sino cómo lo hacen, cómo es el ritual del tratamiento, el contacto terapéutico, la empatía, saber escuchar, tomar su tiempo. En resumidas cuentas, lo que dice Freud, Lacan, la transferencia que es la relación entre el analizante, la analizante y el analista o la analista. Y eso a través del amor al saber, que es lo que hay, el amor al saber de ese padecimiento. Muchas cosas que son importantes para hacer un relato empático que ayude a la gente a cambiar. Tratar trastornos mentales no es solo tratar síntomas, sino sobre todo invitar a la gente
con poca motivación a introducir cambios en su vida. Para eso hay que cambiar la actitud de los profesionales. Y acá algo que me parece bacán, en verdad, dado las resistencias. Bueno, como saben, mi campo es el psicoanálisis. Me tengo que ver, muchas veces me he tenido que ver en conversaciones coloquiales o en redes sociales. El psicoanálisis lo ponen casi como si fuese astrología, pues, ¿no? Tarot, nada que ver. El psicoanálisis tiene una epistemología muy fuerte, potente. Y por ejemplo, acá él dice, he trabajado en Francia estudiando el psicoanálisis de Lacan, que es muy interesante. Bueno, sí, pero esto hay que también hacer un mea culpa. Pero lo que vi es que lo que le gusta a los psicoanalistas franceses es hablar entre ellos en términos muy intelectuales mientras los pacientes están en el hospital totalmente sobremedicados. Sí, pues, eso es cierto. ¿Para qué negarlo? Algo que yo también critico al psicoanálisis es pucha, que le hacen a veces excesivamente difícil su transmisión. Como que hay un goce en la validación del saber. Eso es algo con lo que tienen que tratar muchos psicoanalistas. Bueno, también Lacan, también como buen francés, se hacía a veces a veces enigmático, pero ya eso no es ahorita un campo de discusión. Ya más o menos he captado el por qué Lacan a veces lo hace difícil su transmisión, justamente para evitar la acumulación del saber, para promover ese movimiento simbólico que está, o sea, porque al final, ¿qué es lo que domina ahorita en este mundo? Acumulación de datos, ya sé, ya sé. En cambio, Lacan es, ya crees que sabes. No, por ahí no va. Te reta Lacan. Y eso es interesante. Sí, Lacan es una lectura especializada, no es una lectura profana. Bueno, después, otra noticia. A ver. Para la gente que es así fan de todo está en el cerebro comanda la conciencia. Hay, bueno, psiquiatras, psicólogos, biólogos, fisiólogos que estudian la conciencia y realmente no saben dónde está la conciencia. No la saben. Incluso dicen, la conciencia no está en el cerebro. Y cuando me dicen, el psicoanálisis es pseudociencia porque no se puede, ¿acaso el inconsciente está en el cerebro? No, evidentemente el inconsciente no está en el cerebro, no sé dónde será el inconsciente. El inconsciente no es lo contrario a la conciencia, el inconsciente para el psicoanálisis es una ausencia, es cierta imposibilidad, es una falta. Y bueno, no es que es una profundidad, el inconsciente está a flor de piel. Por ejemplo, esta noticia, nuevamente una dirección, porque creo que es importante darle fortaleza a lo que estoy comentando, apoyándome en gente que realmente sabe e investiga. Este es José Enrique Campillo. Bueno, estoy de acuerdo con el título. Los seres humanos son los animales más crueles que existen. Bueno, este señor es médico catedrático en méritos de fisiología en la Universidad de Extremadura, Premio Nacional de Investigación. Y acá lo que dice. Los físicos, los médicos y por supuesto los neurólogos siguen sin saber dónde está esa función tan específica que es la conciencia. Conocemos la inteligencia, conocemos cómo opera el cerebro, cómo escribimos, cómo hacemos cálculos, qué centros regulan todo eso. Pero la conciencia, ese sentido íntimo de que existimos, de que tenemos un pasado, un presente y un futuro, de que sabemos que vamos a morir, de que podemos creer en cosas que no existen como espíritus. Todo eso tan exclusivamente humano no tenemos ni idea de dónde se produce. Hay muchas sospechas avaladas por investigaciones muy interesantes que proponen que posiblemente no toda la conciencia se genera en el cerebro. ¿Qué más se puede decir? O sea, los que son muy fanáticos de la ciencia localizacionista, en verdad están patinando y feo. Y para no hacerla tan larga, voy a compartir una última noticia. Segundo.
bueno, en algunos países sí se están tomando muy en serio que este nuevo enfoque, que los trastornos mentales obedecen a algo orgánico. Por ejemplo, en Noruega, esta noticia también de la BBC, la radical apuesta de Noruega por tratar las psicosis sin medicamentos. Bueno, voy a avanzar esto para compartir los puntos que me parecen interesantes. Bueno, ese es doctor Magnus Hall, director de salud mental y abuso de sustancias en el hospital universitario con sede en Tromsø. Dice, hay que decirle la verdad al paciente sobre cómo funciona el medicamento y lo que se sabe al respecto. Y parece que en cooperación con la industria farmacéutica le han dicho a la gente cosas que no son del todo correctas sobre cómo funcionan los medicamentos y cuáles son los riesgos. Por ejemplo, existe el mito de que hay algún tipo de desequilibrio químico en el cerebro de las personas con problemas mentales graves. Y en realidad no hay ninguna investigación que respalde esa afirmación. Y cuando dicen, ¿dónde está la evidencia? No, pues no puede hacer ciencia si no hay evidencia basada, que no hay, se ha puesto en el laboratorio. Pues que estamos hablando de temas subjetivos. La subjetividad es un proceso, ni siquiera se sabe dónde está la conciencia. La subjetividad y los fenómenos que se producen, la subjetividad, la conciencia, los fenómenos psíquicos, no son objetos, son procesos, y es por eso que escapan a los parámetros de la ciencia actual. Es por eso que el psicoanálisis no pretende ser ciencia. Aunque bueno, en un primer momento Freud como médico, neurólogo, tuvo ese objetivo de hacer de la psicoanálisis una ciencia, pero después se dio cuenta en que no, pues no podía hacer. Y acá más o menos esto es lo que, en lo que dice este doctor, ¿no? La idea de la medicina basada en la evidencia es difícil dentro del campo de la salud mental en su conjunto, aunque por supuesto es un objetivo que deberíamos tener. Bueno, se va a quedar como deseo, porque como ya lo he explicado, todo este tema de la subjetividad de la mente es un proceso, no es un objeto. La ciencia estudia objetos, no procesos. Al mismo tiempo, sabemos que los diagnósticos en psiquiatría son solo un sistema de clasificación. Aunque diagnostiques esquizofrenia en una persona, no ves ningún mal funcionamiento en el cerebro, más allá de lo que experimentas al entablar una conversación con la persona. No se puede ver nada en las imágenes de tomografía computarizada o resonancia magnética. Y también en los cuestionarios. Por ejemplo, hace ya muchos años hubo un caso de un astronauta. ¿Se imaginan los filtros, los exámenes psicológicos que debe tener la NASA para que alguien llegue a ser astronauta? Deben ser unos exámenes súper finos, rigurosos. Pero bueno, una astronauta, por un tema de celos, no sé, la verdad no me puedo aventurar a que desencadenó, pero algo en ella desencadenó, no sé si puede ser una psicosis, no sé, pero se enteró que su esposo la engañaba, que tenía un astronauta con otro astronauta, se puso sus pañales de astronauta y condujo sin parar 1500 kilómetros para matarla. Los cuestionarios, los exámenes, eso no lo puedo captar. Es por eso, el inconsciente no puede ser visto. El inconsciente es algo evanescente, aparece y desaparece por momentos. Puede estar a flor de piel, pero también aparece y desaparece. Y eso pues jamás, ni una resonancia, ni un cuestionario lo va a captar. ¿Cómo se podría captar eso? Hablando, escuchando. Un oído previamente entrenado se podría dar cuenta de eso. Y bueno, eso es. Quiero terminar con reforzando justamente este tema de ese enfoque más amplio, ¿no? De que la ciencia, la salud mental y los exámenes y la evidencia, eso no se va a llegar. Ya hay un libro de 2 autores, premio Nobel de Medicina, un neurocientífico también, hay neurocientíficos que también se lo toman en serio, ¿no? Que no son localizacionistas, ¿no? Y la neurona respondió, no. Se llama Un universo de conciencia y dice esto. Bueno, los autores son Giulio Tononi, médico psiquiatra, neurocientífico, director de la investigación del sueño y la conciencia de la Universidad de Wisconsin, y Gerald Edelman, biólogo estadounidense que obtuvo el premio Nobel de Medicina. ¿Qué es lo que dice?
sobre justamente estos fenómenos de la conciencia, la subjetividad, ¿no? Hay un punto fascinante que aquí y ahora que atañe a la exhaustividad del empeño científico. La cuestión de si todas las relaciones con significado a nivel de la conciencia constituyen objetos de estudio científico. Pensemos, por ejemplo, en las oraciones con significado del lenguaje normal, o mejor aún, en las manifestaciones poéticas representadas por humanos conscientes y sintientes. Nuestra conjetura es que no son objetos adecuados para el estudio científico. Su significado y descripción descansan en un gran número de pautas históricas únicas, en multitud de referencias ambiguas. Para aprender su significado se requiere tanto la experiencia fenoménica única como la cultura basada en la historia de cada individuo que participa en la manifestación. Bueno, nada, eso era simplemente este pequeño aporte que es para mover un poco ideas, entablar quizás ahí algo de debate en que realmente la salud mental tal y cual nos la venden o nos la presentan, sí, nos la venden porque está muy también amarrada con la industria farmacéutica. No es salud mental. Ante todo, ya para terminar, esto significa que hay que descartar la medicina, o sea, los químicos, las drogas psiquiátricas, no necesariamente. Hay casos en que sí son necesarios, pero ahora recetan como pues caramelos. Pues, ¿no? Nada, nos vemos, chau.